Arrancado. Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a una vez más a su FCB Online Talk. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos invitado al doctor Rafael Campo Torrenegra, que es un cardiólogo de la Fundación Cardiovascular, experto, es el médico especialista en medicina interna, cardiología y epidemiología clínica. Es representante por Colombia en la International Arteriosclerotic Society, miembro de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. El doctor Rafael nos va hoy a conversar en relación a un tema muy oportuno y muy importante, enfermedad cardiovascular cada vez más frecuente en personas más jóvenes y sin factores de riesgo. Será este mi caso. Es un tema apasionante porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad y enfermedad en los seres humanos. Y cada vez, como dice el título, en pacientes más jóvenes, sin riesgos cardiovasculares. Entonces, es muy importante tener esto en claro. Así que, doctor Rafael, bienvenido y puede empezar su disertación. Muy buen día, doctor Castillo. Gracias a todos. Y qué bueno estar en estos espacios que nos invita, digamos, a reflexionar mucho más en todo el tema de lo que es la prevención cardiovascular. Cada vez más tenemos en cuenta otras condiciones especiales o particulares que por lo común se pasan de lo que son los factores de riesgo tradicionales, de hipertensión, tabaquismo, obesidad, diabetes, y que muy precisamente ello conlleva que si los tenemos en cuenta podemos prevenir eventos cardiovasculares mucho más allá. ¿Qué mejor forma de ilustrar este tema? Y es básicamente colocando un caso clínico. Esto es un caso de la vida real. Eso, digamos, este es un programa americano ya de hace unos años en el cual dos pacientes, en este caso llamémoslo para efectos prácticos en ese momento Pedro y Juan, están en el programa que significaría como grandes perdedores, los más grandes perdedores, que es básicamente un programa en control de obesidad que se premiaba a las personas que entre más redujeran peso, el que más lo hiciera ganaba el concurso. Eh, digamos que Pedro y Juan, ponemos pequeño video, por favor. Ese es el entrenador Bob Harper y en esas palabras, con su imagen que hace aquí, nos ponemos a pensar qué estaría pasando por su cabeza. Si me preguntan a mí, yo pensaría que esto me va a dar, y me va a dar es porque a Bob Harper, digamos que en este caso, pensando en los dos pacientes, que en este caso en su vida real es Daniel y David, pero digamos que para lo que es nuestro conocimiento, en la sesión de esto, uno de estas personas sufrió un evento coronario, un evento de infarto, un evento, digamos, que le conllevó a tener un evento que necesitó intervención, incluso con una muerte súbita. Eso fue en el gimnasio, necesitó asistencia con un cardiodesfibrilador y digamos que toda la causa de esto fue asociado a un evento coronario agudo, un ataque coronario, como está escrito literalmente. Entonces nos preguntábamos quién pudo haber sido, y en esto Bob Harper, que es el entrenador, ese es un gurú de toda la terapia fitness, alimentación saludable, ejercicio, todo el que ustedes deseen. Es una persona que recomienda esto, y precisamente a quien le dio algo fue a él. Precisamente esta historia no es para mostrarles, digamos, la paradoja de lo que pudo ser el caso de Pedro y Juan, que puede ser cualquiera de nosotros, Daniel y David en ese momento, en este caso, sino la de Bob Harper, en la cual le dio un infarto, y este mensaje en la foto inicial estaba cortada precisamente para mostrarles los mensajes de apoyo que le colocaron a él en redes sociales después que le dio el evento. Y esto es como mejórate Bob, y básicamente está condicionado a que fue él quien sufrió el evento de infarto. Entonces nos preguntamos en primera instancia cómo es posible que una persona que es entrenador fitness, que tiene toda una vida de ejercicio, dieta saludable, pudo haber tenido un evento de infarto.
Entonces aquí una de las cosas más importantes que nos debemos preguntar y es esto, digamos que fuera de lo tradicional, debemos pensar en otras condiciones adicionales más allá, digamos, precisamente de lo que es diabetes, tabaquismo, obesidad, hipertensión, sedentarismo. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos es esta, que hizo, digamos, uno de los grandes médicos de Cleveland Clinic en Estados Unidos, el doctor Steven Nissen, y es si esto pudo haber sido predicho o si pudo haber sido evitado. Digamos que en este caso lo que nos conlleva a decir es importante que nos conozcamos en nuestros factores de riesgo tradicionales, que es fundamental. Hay unos factores que son manejables y otros no manejables, digamos, en lo que pueda ser la capacidad que yo pueda tener de controlarlos o no. Digamos que en este caso, les dejo la imagen acá de Bob Harper para que lo tengan en cuenta, eh, en lo que es una persona que no es obesa, no fuma, aparentemente tiene hipertensión arterial normal, pero en lo que finalmente él relaciona, hay un componente de historial familiar. Su madre sufrió un evento coronario a temprana edad y esto, que es un ataque cardíaco en una persona aparentemente sana, tiene un trasfondo de lo que puede ser mucho más allá de la alimentación y mucho más allá de la alimentación en lo que típicamente tenemos en cuenta como esos factores de riesgo tradicionales en esa persona que come de forma no saludable y que, digamos, conlleva a esas consecuencias. Entonces, esa persona que no se ve gordita o que, digamos, dentro de todo nunca se ha sentido nada, nunca ha tenido una molestia, como que no le presta atención y no se hace los cuidados del caso. Esta es la popular imagen de El Grito de Edvard Munch, en la cual básicamente a veces cuando la persona termina de comer hace esa asociación en lo que puede ser ese miedo o esa ansiedad referido a la comida. Pero digamos que en eso lo que quiero ilustrarles un poco es que los factores de riesgo cardiovasculares están mucho más allá de todo lo que pueda ser esos factores tradicionales y lo que es un estilo de vida no saludable. En este caso vamos a mostrar básicamente lo que es una paciente con hipercolesterolemia familiar y me devuelvo un poco para mostrarle. Eh, el principal factor, digamos, adicional que tenemos en una persona que pueda ser joven, saludable, sin otros factores de riesgo, que debemos pensar y que tiene riesgo cardiovascular aumentado, es el colesterol muy alto. A tener en cuenta que en la alimentación solo da cuenta de un 20-25% de los niveles de colesterol en nuestra sangre. La mayor cantidad de colesterol de nuestra sangre es de producción endógena. Nuestro hígado lo produce aún sin alimentarnos con dieta grasa. O sea, una persona vegana, una persona que solo coma, digamos, vegetales de forma estricta, puede tener colesterol muy alto y tener infarto. Entonces, tener una dieta muy estricta no protege estrictamente de no sufrir un ataque al corazón. Y eso es uno de los grandes mitos que debemos tener en cuenta porque debemos chequearnos nuestro colesterol desde temprana edad. Digamos, desde los 9 a los 11 años debería aparecer ese primer momento ideal en el cual nosotros nos evaluamos los niveles de colesterol y eso nos va a decir qué tanto podemos tener nosotros de alguna enfermedad genética o no. Un perfil lipídico que está incluido en el plan de beneficios en salud y que debe ser parte de los programas de prevención y prevención, de promoción y prevención, es algo económico, accesible, es algo universal y digamos que es fácilmente interpretable por cualquiera. Entonces, uno de los llamados es a esto, a que conozcamos nuestra identidad metabólica y en eso, en primera instancia, saber cómo estamos nosotros en nuestros niveles de colesterol. Y digamos, no esperar todo a lo que pueda ser una edad ya tardía, después de los 50 años, en los cuales empezar a cuidarnos después de una vida desordenada, de una alimentación no saludable y un sedentarismo muchas veces generalizado. Entonces es de tener en cuenta que los niveles de colesterol van a estar determinados en mayor medida, un 75-85% por nuestra genética. Es lo que le dice al hígado produzca colesterol. Entonces, en mayor o menor medida vamos a tener esos niveles altos o bajos, es importante conocerlos. Cuando hay, digamos, otros eventos cardiovasculares adicionales, ya pensamos en personas que puedan tener otras predisposiciones que suelen ser también
de fondo genético, de herencia, en el cual pueden tener otras moléculas adicionales como la lipoproteína A o triglicéridos muy altos también de componente genético, o digamos otros factores adicionales, aumentar la posibilidad de formación de trombos o concurrentemente unas enfermedades que producen inflamación crónica. Ese es el tipo usual de la artritis reumatoidea, del lupus o de otras condiciones que en inflamación crónica favorecen que las arterias se deposite grasa y se obstruyan. Entonces es importante que nosotros conozcamos este riesgo cardiovascular basal haciendo una consulta médica, llevándole unos exámenes a nuestro médico de control y con eso se nos evaluará esto. Esto se los digo fundamentalmente porque hay, digamos, una tendencia mucho mayor de mayor ejercicio, alto nivel, por ejemplo, personas que hacen ciclomontañismo, propiamente pueden ver varios escenarios futbolistas que, digamos, en el campo de fútbol de un evento coronario, aunque eso puede estar asociado a otras causas diferentes de infarto, pero que también, en este caso, la enfermedad de arterias del corazón obstruidas puede ser una fuente principal de estos eventos. Y al tener mayor cantidad de personas que hacen este tipo de deportes, vemos el aumento de posibilidad de estos eventos. Recientemente pueden ver, por ejemplo, el evento que se tuvo un paciente un paro cardíaco en pleno partido de fútbol en España. Digamos que debemos saber, digamos, nuestra enfermedad de base más allá de lo que puedan ser nuestros síntomas, porque, digamos, en este caso, esas enfermedades suelen ser asintomáticas, sin ninguna molestia, sin ningún rastro físico externo, hasta que, digamos, se pueda tener un evento. Y eso es importante porque la principal forma de detectarlo termina siendo haciéndonos un examen de sangre para saber cómo están nuestros niveles, en este caso, de colesterol o de estas formas especiales de grasas en la sangre. Adicionalmente, si tenemos otras condiciones como predisposición para diabetes u otras condiciones asociadas que nos aumenten el riesgo cardiovascular, es importante también conocerlo. Ese es el caso de lo que es una persona joven de hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad genética en la cual el hígado produce mucho colesterol y las células no lo metabolizan. Entonces, en este escenario, el colesterol se acumula en gran medida en las arterias y aumenta con mucha mayor proporción la posibilidad de un evento coronario, de necesidad de tener un infarto o revascularización coronaria, una cirugía de corazón abierto o de cateterismo cardíaco. Este es el caso de una paciente mía en el cual su hermano falleció a los 27 años de una muerte súbita. Entonces, fíjense esto, 27 años, una persona saludable que tiene una vida por delante y tuvo un evento de muerte súbita. En el diagnóstico por autopsia se documentó una enfermedad coronaria multivaso. Todas las arterias del corazón estaban tapadas, tuvo un evento de infarto fulminante y fue lo que le llevó a la muerte. Y a partir de ellos, donde se hacen los estudios a la familia, y vemos, por ejemplo, casos típicos en lo que puede hacer los depósitos de colesterol alrededor de los ojos. Esto es lo que se llama el arco corneal. Cuando una persona de menos de 45 años tiene este círculo blanquecino alrededor del ojo, nos debe hacer pensar que esos son depósitos de colesterol. Eso es una paciente en la cual tanto la mamá como el papá tenían niveles de colesterol muy altos de causa genética y tienen una enfermedad que ya es un extremo, que es lo que es una forma homocigota, en la cual tiene tanto depósito de colesterol que esas verrugas grandes que ven ustedes se asocian a depósitos de colesterol y esta persona a los 33 años necesita una cirugía de corazón para las arterias y para la válvula aórtica. Depósitos de colesterol, estas bolas que se ven en la superficie de los tendones extensor y indica depósitos de colesterol en el organismo. Lo mismo sucede en las manos, en los codos, y digamos que el mensaje principal para esto es que es necesario que conozcamos nuestra identidad metabólica, no solo el colesterol, sino también la parte del azúcar, y en especial ahorita también hay una molécula nueva que se llama lipoproteína A, que tiene un trasfondo también genético, que todos deberíamos hacernos una medición de lipoproteína A alguna vez en la vida. Es como un colesterol malo especial. Entonces, no solo es la típica medición de lo que es colesterol total, triglicéridos HDL y LDL, que es el colesterol malo, sino también esas nuevas moléculas que están saliendo cada día más,
y que lo que nos indican es que debemos conocer nuestro colesterol. Eso es lo que va a hacer finalmente que nosotros podamos intervenir tempranamente. ¿Cuándo sospechar, digamos, esto? En niños, sobre todo, en el caso de hipercolesterolemia familiar, cuando se tenga un colesterol malo, el llamado LDL de más de 150 y un colesterol bueno de más de 190. O cuando cualquiera de nosotros tenga un historial de algún familiar a temprana edad que haya sufrido de un infarto, de necesidad de una cirugía de corazón o que tenga el colesterol muy alto. La importancia de esto, digamos, es un estudio temprano. Deberíamos hacer examen de colesterol, digamos, desde los 10 años, luego desde los 21 años y en general cada 3 años según los factores de riesgo en tamizaje del adulto. Y si hay un historial familiar, se debe hacer tan temprano como desde los 3, 4 años de edad. Es de anotar que en Colombia existe lo que es la Red Iberoamericana, que nosotros pertenecemos a ella, y la idea es un trabajo conjunto entre países para identificar este tipo de pacientes. Si alguno tiene una sospecha, ya le paso unos teléfonos de contacto, pero de forma fácil, el registro de hipercolesterolemia familiar lo está llevando la Sociedad Colombiana de Cardiología. Es solo entrar en Google, colocar Sociedad Colombiana de Cardiología y dentro de la página de internet hay una parte que está lo que es el registro colombiano y ahí hay un formulario de contacto, solo colocar sus nombres, correo electrónico, dirección. Hay un material de apoyo como para orientación y eso digamos que nos puede indicar digamos una ruta de soporte para atender cualquier sospecha que se pueda tener. Ese es el teléfono de contacto para que puedan llamar o escribir al correo electrónico. El teléfono es 321-468-3676 o mi correo personal que también con gusto les puedo colaborar en esto. El mensaje principal final es básicamente que necesitamos conocer nuestro colesterol como medida importante de lo que es producción de enfermedad coronaria o eventos coronarios en ese grupo de personas que no tienen unos factores de riesgo tradicionales de tabaquismo, hipertensión, diabetes, sobrepeso, pero que de forma silenciosa sí puede haber una enfermedad de arterias tapadas producido por eso, por el colesterol alto, que en general tiene un trasfondo genético. Es de recordar que el colesterol cuando se eleva es fundamental muchas veces el tratamiento con medicamentos porque la dieta, como les dije, no impacta tanto como uno quisiera en el control de eso. Entonces la sola dieta muchas veces no es suficiente y el conocer nuestro colesterol desde temprana edad nos va a conllevar que tengamos un tratamiento adecuado de forma oportuna. Cualquier duda o pregunta, estoy completamente a sus órdenes para contestar y compartir con ustedes este tema muy apasionante. Muchas gracias, doctor Campo, por esta charla tan interesante. Doctor Campo, entonces vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Campo, la primera pregunta que tenemos es, ¿con qué frecuencia se presenta esta enfermedad en nuestro medio? Aquí en Colombia, por lo menos en Santander. Digamos que la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad genética más común de todas. A veces pensamos en algo genético como algo poco frecuente y se nos ocurre, por ejemplo, un síndrome de Down. El síndrome de Down se produce, digamos, una cada 800 o 900 personas y digamos que alguien alguna vez en su vida ha visto un paciente con Down. La hipercolesterolemia familiar es tan frecuente como 1 en 250, 1 en 300 personas. Significa que si yo he visto un Down, por lo menos he visto al menos 3 o 4 personas con esta enfermedad. Es más frecuente cuando hay consanguinidad, o sea que se casan entre primos o poblaciones que tienen poca variabilidad generacional, en las cuales se mantiene esa herencia entre familia y digamos que cuando hay poco cambio entre poblaciones se mantienen esos mismos genes malos. Entonces hay zonas en Santander que se han identificado a diferentes sitios en los cuales hay mayor prevalencia de esta enfermedad. Pero digamos que es una enfermedad genética frecuente. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿y cómo esta enfermedad, digamos, antes de que se produzca pues el evento que suele en algunos casos ser el que delata pues que la persona tiene esta enfermedad, en sí, cuál es la expectativa de vida de estas personas si no se les diagnostica a tiempo? Entonces es importante eso. Es una enfermedad asintomática, entonces hasta que tiene el evento. La intención es propiamente diagnosticarlo temprano, se hace con un simple perfil lipídico. La persona, digamos, que tiene expresiones de depósito de colesterol en el cuerpo suele ser poco frecuente
y eso es en general menos del 30% y es de la enfermedad más grave o que tiene niveles más altos. Digamos que en ese escenario la expectativa de vida cuando se detecta temprano, que se da un tratamiento tan temprano como desde los 8 o 10 años o en la adolescencia, la persona alcanza casi que a igualar las curvas en el pronóstico comparativamente con una persona que tiene hipercolesterolemia común o que no tiene la enfermedad. Esto es, digamos, tratamientos tan tempranos como desde la niñez, la adolescencia, que ayudan a evitar esos eventos futuros. Muy bien, doctor. Y doctor, precisamente usted nombraba pues la hipercolesterolemia común, pues la que uno entiende más como que tengo el colesterol alto, pues ¿en qué se diferencia, digamos, esta enfermedad genética en los niveles de colesterol y cómo afecta pues a la persona con el simple hecho, digamos, en pocas palabras, de tener el colesterol alto? Muy importante esa pregunta, porque eso lo que nos dice es cuándo debo pensar en una y cuándo debo pensar en la otra. Cuando yo tengo unos niveles de colesterol total, digamos, por encima de 300, un colesterol malo por encima de 200, ya de entrada con eso debo pensar en que esta enfermedad es genética. La hipercolesterolemia común por lo general se presenta en este rango de entre 200 a 300 y un colesterol malo hasta lo que sería 200. Entonces, si adicional a ello yo tengo un historial familiar que mi abuelo, mi tío, mi papá han sufrido colesterol alto, alguno ya ha tenido eventos de infarto, eso solo me debe hacer pensar también en esa enfermedad. Doctor, entonces digamos que la recomendación para unas personas o una familia que tengan esta enfermedad, que les hayan dicho que tienen esta enfermedad, es de consultar enseguida por sus hijos para ver si llevan la misma enfermedad. Sí, la idea es que todos, o sea, todos nosotros tengamos un tamizaje, perfil lipídico, dentro de lo que es el programa de PIP que se llama Detecciones de Alteraciones del Adulto, se tiene un control ya en el adulto regular de lo que es hipercolesterolemia común. Pero digamos que ya teniendo un perfil lipídico alguna vez en la vida, eso solo nos dice, usted tiene unos niveles que pueden ser de esta enfermedad genética. ¿Eso qué conlleva? Que si ya yo detecto un familiar o una persona, debe estudiársele todo el núcleo familiar en general en primer grado con sanguinidad y de ahí en adelante los que sigan saliendo con el colesterol alto. O sea, si yo tengo el colesterol alto, debo hacerle el examen a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás y ellos también a sus familiares de primer grado si siguen saliendo con colesterol alto. Muy bien, doctor. Y bueno, doctor, cuéntenos un poco más acerca del tratamiento, pues cómo sería una persona pues que le diagnostican, ya sea a temprana edad o más adelante, que tiene esta enfermedad, pues cómo sería su vida, su calidad de vida, cómo es el tratamiento en sí. La calidad de vida en general es muy normal, sobre todo que esas personas se concienticen de una forma mucho más temprana de este estilo de vida saludable. Aquí lo que se intenta es evitar que tenga eventos de infarto, muerte o necesidad de revascularización, pero lo importante ante todo es cambiar esa mentalidad de, digamos, de ver las consecuencias inmediatas y sobre todo es que lo que yo estoy haciendo hoy es una prevención que en general puede ser a 10, 15 o más años. O sea, yo lo que como hoy, lo que hago hoy de ejercicio va a impactar en general a un mediano o largo plazo. Entonces, esas personas deben tener unos cuidados que son sostenidos en lo que es la alimentación y un tratamiento farmacológico. De resaltar que en esos momentos disponemos de un tratamiento de medicamentos que es de mucha mayor eficiencia. Ese es un campo de la medicina que se ha estudiado mucho. Ahorita hay unas nuevas moléculas de gran eficacia. Entonces, es una enfermedad que es muy controlable, que, digamos, tiene tratamiento y sobre todo lo que se desea es evitar sus consecuencias. Ya cuando la persona ha sufrido un infarto o tiene un evento, la idea es ser mucho más estricto con sus niveles de colesterol y sus metas de lípidos para mantenerlo más controlado y evitar que tenga un nuevo evento. Muy bien, doctor. Y bueno, la última pregunta, doctor, por favor, si nos recuerda entonces por qué en estos casos es tan importante tanto el diagnóstico temprano como el tratamiento temprano de estos pacientes. Entonces, recordar que si yo soy una persona que hace ejercicio, que come saludable, que no fumo, que tengo un peso ideal, no soy exento de tener un infarto. Así como me han heredado los ojos café, el cabello negro,
así también puedo yo tener de herencia un colesterol alto. Y mientras yo no me haga un examen de colesterol, no voy a saber si puedo tener esto o no. Entonces es fundamental que nosotros nos conozcamos en esto que yo llamo la identidad metabólica y que de acuerdo a eso, digamos, precisemos nuestro riesgo de tener un evento coronario. Fundamental que digamos que si yo tengo este tipo de enfermedad, no solo la de índole genético, que es un colesterol mucho más alto, sino una hipercolesterolemia común, los depósitos de colesterol van a dañar las arterias, a obstruirlas en la medida en que yo tenga más cantidad de colesterol, pero también y sobre todo, cuanto más tiempo yo tenga ese colesterol alto. Yo puedo tener un colesterol no muy alto, que lo desprecio, 250 muchas veces, pero que lo tengo desde los 10, 17 años sin darme cuenta y me di cuenta a los 40, 50 años. Ya esa persona tiene consecuencias que muchas veces revertir este efecto es mucho más difícil. Entonces, en esto el diagnóstico temprano es fundamental, se hace de una forma muy sencilla y es con un simple examen de colesterol. Y recordar que el tratamiento temprano es lo que precisamente va a evitar que de mayor forma esas arterias se tapen y tengan unas consecuencias mucho más graves. Entonces, aquí les llamo la atención es para que todos nos hagamos una evaluación de nuestro riesgo cardiovascular. Esto, digamos, tiene un gran impacto y va a hacer que prevengamos estos eventos de una forma mucho más temprana. Esa es una enfermedad que, digamos, le puede pasar a cualquiera, ninguno está exento y cada vez estamos viendo más casos de pacientes jóvenes con infarto que, por ejemplo, con el solo hecho de fumar o que incluso sin fumar o sin otras cosas ya tiene eventos coronarios. Muy bien, doctor, excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas. Y bueno, doctor, no sé si quiera dar unas últimas palabras antes de despedirnos. Mañana, el 24 de septiembre, se conmemora lo que es el Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, este es un llamado a que todos conozcamos nuestro colesterol, que al pensar en colesterol muy alto, pensemos en hipercolesterolemia familiar, porque eso es algo que se puede intervenir tempranamente y recordar que estamos salvando vidas con el solo diagnóstico, sobre todo vidas que, digamos, se pueden perder tan temprano como 20, 30 años de ese tipo de personas. Entonces, el solo hecho de hacer un diagnóstico temprano tiene un impacto grandísimo. Y recordarles que estamos en el mes del corazón, precisamente el 29 de septiembre es Día Mundial del Corazón. Entonces estamos en esta campaña de prevención cardiovascular, de sensibilizar a todas las personas en que debemos cambiar nuestro estilo de vida, tener estos hábitos saludables, que finalmente lo que va a conllevar es evitar que tengamos estos eventos que aportan la principal causa de muerte en todo el mundo. Si nosotros sufrimos de cáncer, las personas de cáncer que sobreviven al cáncer tienen 7 veces más posibilidad de morir del corazón. Las personas diabéticas se mueren del corazón. Las enfermas renales se mueren del corazón. Pero digamos que la enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte en todo el mundo y que en la medida en que nosotros impactemos en esos factores de riesgo tradicionales y no tradicionales es que vamos a prevenir estas muertes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ese mensaje. Es muy importante y muy valioso. Muchísimas gracias por esta charla tan ilustrativa y tan completa, y por habernos acordado este espacio hoy aquí a todos nosotros. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron también les agradezco mucho. Ya damos por terminado nuestro webinar FCD Online Talk de hoy. Los esperamos conectados dentro de 15 días para una nueva charla. Feliz noche para todos.